Que vamos a ver ahora es lo correspondiente a la decimotercera semana. Vamos a hablar un poco de cómo es que se evalúa, cómo es que vamos a evaluar la inmunidad natural, la inmunidad específica, ¿no? La adaptativa, ya sea mediante la inmunidad celular o humoral y la evaluación de la inflamación. Cuando nosotros hablamos en términos generales sobre evaluación, hablamos de los mecanismos que utilizamos médicamente para poder nosotros descifrar cuál es el resultado de los exámenes que estamos o que vamos a solicitar a un determinado paciente. A eso se refiere con evaluación, ¿sí? Cuando hablamos entonces, por ejemplo, de evaluación de la inflamación, quiere decir cuáles son los exámenes que nosotros utilizamos, ¿no? Exámenes de laboratorio o exámenes de metodologías, pues, un poco complejas, pero que nos van a ayudar a poder determinar cómo es que se da la inflamación o cuáles son las vías que van a participar para ello. Entonces, evaluación en general consiste, o en esta clase vamos a ver todos los exámenes auxiliares que se van a utilizar para poder medir ya sea la inmunidad natural, la inmunidad adaptativa, ya sea celular o humoral, y la inflamación, ¿ya? Entonces, es importante que sepan que nosotros para poder evaluar la inmunidad en general, lo primero que tienen que saber, ¿sí? Inmunidad general, lo primero que tienen que saber es que no hay mejor, no existe mejor evaluación que la que ustedes tienen que aprender a saber clínicamente a través de un buen examen físico, ¿sí? Y esto va más allá de la inmunología. Es un concepto de médico a médicos. Ustedes como profesionales de la salud para lo cual se están preparando para que terminen siendo unos excelentes médicos, unos excelentes colegas, tienen que reconocer los signos y síntomas de sus pacientes y aprender a diferenciarlos. Nosotros no podemos solo quedarnos con pedir una gran cantidad de exámenes sin ni siquiera haber tocado a nuestro paciente, ¿sí? Así que tengan en cuenta siempre, y es un consejo de esta humilde persona, tengan en cuenta siempre que no existe laboratorio o examen de laboratorio que pueda ser más importante que su examen físico que ustedes van a realizar. Porque cuando ustedes estén en Uchurajá y estén en muy, muy, muy lejos, donde ni siquiera haya luz, lo único que se van a llevar, y es lo que siempre les digo en todas las clases, es sus conocimientos, lo que tienen y lo que aprendieron, ¿sí? No, y máximo tendrán su estetoscopio, su tensiómetro, no van a tener más. Así que antes de poder realizar cualquier examen de laboratorio, primero tenemos que realizar una buena historia clínica, una correcta anamnesis, que es averiguar por qué motivo viene el paciente, y un correcto examen físico, ¿sí? Y esto es para todo lo que queda de carrera de medicina. Esto no es solo por inmunología, ¿ok? Sin embargo, la clase en esta oportunidad habla justamente de cómo evaluamos la inmunidad, ¿sí? O qué mecanismos, qué exámenes vamos a utilizar para poder evaluar la inmunidad. Entonces, clínicamente, cuando nosotros queremos ver nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, si nosotros tenemos a un paciente que llega a consulta porque continuamente tiene infecciones recurrentes, ¿no? Infecciones ya sea respiratorias, infecciones urinarias, ¿no? Pero es recurrente, ¿no? Más de 2 a 3 veces al mes se enferma o al año se enferma una vez al mes mínimo. Entonces, a estas personas les llamamos personas con problemas de inmunidad, ¿no? Que puede ser porque de repente su inmunidad está un poquito baja, porque sus linfocitos no están debidamente desarrollados o porque pueda tener alguna causa que haga pues que su sistema inmunitario no sea lo suficientemente competente, ¿no? Y por lo tanto, no lo defienda de cuanto microorganismo se atreva a agredir a esta persona. Entonces, este sistema inmunológico se manifiesta, ¿no? Tiene manifestaciones clínicas. Entonces, si ustedes tienen a una persona, perdón, con cualquiera de estas características que les menciono, deben sospechar de que pueda tener alguna enfermedad inmunológica, ¿no? Algo en sus defensas se está generando que continuamente se resfríe, que continuamente tenga infecciones intestinales, que continuamente pueda tener infecciones urinarias.
¿no? Entonces, una sospecha puede ser que tenga alterado su sistema inmunológico. Lo que sigue es una evaluación clínica. Dijimos desde, perdón, las primeras semanas que cuando está alterado el sistema inmunológico, existe o puede haber, entre todo el proceso que sucede, puede haber un cuadro clínico muy característico que incluye la alteración a nivel ganglionar, ¿no? Los ganglios tienden a inflamarse, a verse más abultados, ¿no? Los ganglios normalmente no se palpan, uno no debería sentir ningún ganglio cuando uno lo palpa. Sin embargo, cuando los ganglios nosotros los logramos palpar, mucho ojo, algo está pasando en ese paciente, ¿no? Entonces, eso es nuestro cuadro clínico, ¿sí? Eso es la primera parte que nos hace pensar o nos hace sospechar de que esta persona pueda tener alguna afectación inmunológica. Lo que sigue de ello es justamente lo que vamos a ver. Eh, Nuestro sistema inmunológico es evaluado a través de muchas pruebas, ¿sí? Entre esta variedad de pruebas, vamos a tener algunas que solamente nos van a permitir identificar dónde está el problema. Algunas nos van a permitir cuantificar algunas células, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos cuantificar nuestros linfocitos, podemos hacerlo a través de un simple hemograma, un recuento diferencial, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, en algunos laboratorios existen mecanismos que nos ayudan a determinar la respuesta inmunológica de nuestro organismo, ¿sí? Estos laboratorios, bien pueden ser los laboratorios clínicos, algunos laboratorios especiales que son de investigación, que vamos a tener en lugares pues mucho más grandes, ¿no? En hospitales grandes. Y en estos laboratorios que son exclusivamente de investigación es donde vamos a poder ver con más sensibilidad el estudio de las células que pertenecen a nuestro sistema inmunológico. Entonces, recordemos que cuando hablamos nosotros de inmunidad innata, hablamos de la gran cantidad de células que forman parte de esa inmunidad innata, ¿no? Entre ellas teníamos a nuestras células fagocíticas, como lo son los macrófagos, los monocitos, nuestras células dendríticas, ¿no? Las natural killer, que son un tipo de linfocitos, pero que también tienen o también se activan para una lisis. Y entre otras células, también los neutrófilos, ¿no? Que también van a participar como células dentro de la inmunidad innata. Entonces, lo que busca la evaluación de la inmunidad innata es justamente evaluar a estas células, ¿no? O poder determinar tanto poder cuantificarlas, poder ver cuál es la calidad de la que están hechas estas células o dónde puede estar el error o la deficiencia. Y existen, ¿no? En laboratorio existen algunos exámenes que nos ayudan a poder identificar ello, ¿no? Existen pruebas que van a ser hematológicas, pruebas inmunológicas y otras, ¿no? Y entre esa otra variedad de pruebas tendremos pruebas bioquímicas que nos ayudarán, por ejemplo, a ver la inflamación. Podremos obtener pruebas moleculares, ¿no? Como por ejemplo la reacción de cadena de polimerasa, entre otros, ¿no? Entonces, estas pruebas se dividen en estos grupos: hematológicas, inmunológicas, que son netamente las del sistema inmunitario, y otras que incluye el otro grande grupo en cuanto a variedad. En la evaluación de la inmunidad, pero en el tipo de pruebas hematológicas, el principal o la principal prueba que vamos a tener es un leucograma. ¿Y de dónde obtenemos un leucograma? De un hemograma, ¿sí? El hemograma, recordemos, es aquel en el cual nosotros vamos a evaluar los tres o las tres series de nuestro sistema sanguíneo, ¿no? Hablábamos de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pero cuando hablamos del leucograma, hablamos exclusivamente de las células blancas, ¿no? De nuestros glóbulos blancos. Y entre ellos, nosotros ya hemos estudiado, ya sabemos que existe una variedad de glóbulos blancos, ¿no? Que pueden ser diferentes de acuerdo a las características que tienen. Por ejemplo, si tienen gránulos o si carecen de ellos. Si tienen gránulos, por ejemplo, dijimos que teníamos a los neutrófilos, a los basófilos y a los eosinófilos, ¿verdad? Y los que no tenían gránulos teníamos monocitos y linfocitos. Entonces, en este leucograma vamos a poder identificar el recuento diferencial de estas células, ¿no? Nosotros
habíamos visto anteriormente cuáles son los porcentajes normales de cada uno de estos leucocitos. Sabemos que los glóbulos, perdón, que los neutrófilos llegan hasta un 70%, ¿no? Algunas literaturas mencionan 50, 55, hasta 70. Mientras que nuestros linfocitos, por ejemplo, llegan hasta un 30%, ¿no? Pueden ser de un 20 a un 30% entre sus valores normales. Los que los siguen de acuerdo a la cantidad son los eosinófilos, después siguen los monocitos y luego siguen los basófilos, ¿no? Que constituyen a veces menos del 5% del total. Entonces, cada uno de estos valores ya están asignados, ya están estandarizados a nivel mundial y eso no tiene variación. Es por eso que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un recuento en un leucograma de un paciente con VIH, podríamos encontrar, por ejemplo, leucocitos en 1000 y linfocitos en un 1%, ¿no? Entonces, esto más o menos nos va a ayudar a determinar qué tan severo puede ser el daño del sistema inmunológico de una determinada persona. ¿Ok? Y entonces, así como el leucograma me ayuda a ver el recuento diferencial para poder ver exactamente cuáles son las células que pueden estar incrementadas, me ayuda justamente a eso, ¿no? A determinar alteraciones en el número de las células. Por otro lado, otro examen también hematológico, tenemos la lámina periférica. Y en esta lámina periférica vamos a poder observar alteraciones morfológicas, ¿no? Alteraciones en la forma de las células. Para los que hemos llevado, perdón, histo hace poquito, perdón chicos, un ratito. Ya, para los que hemos llevado histo hace un poco de tiempo, tenemos claro que en una lámina periférica podemos ver cada una de todas estas células, ¿no? Glóbulos blancos, estas de acá, perdón, glóbulos rojos son estas de acá, y los glóbulos blancos son todos estos que se ven grandes, que se ven dismórficos, ¿sí? Que tienen una apariencia aberrante, diferente a la normal. Entonces, cada uno de estos son glóbulos blancos, y esto podrá ser considerado una lámina periférica normal. No, ¿sí? Esto no es por ningún lado una lámina periférica normal, ¿sí? Esto es una lámina periférica patológica, probablemente de un paciente con algún cuadro, primero un proceso infeccioso, ¿no? Hay muchas células, muchos neutrófilos, muchas células abastonados, ¿no? Entonces, me podría identificar un cuadro infeccioso o si es que tengo células que son muy inmaduras, como las que veo acá, incluso perdón, podría estar frente a un paciente con leucemia, ¿no? Entonces, una lámina periférica me ayuda a eso, a poder ver, observar las alteraciones que hay en la forma de las células. Esto es un neutrófilo, pero no es un neutrófilo normal. El que tengo acá también, esto es un segmentado, ¿no? Es un abastonado, pero no es una célula que debería encontrar en una lámina periférica. ¿En qué más me ayuda la lámina? En cuantificar las poblaciones, ¿no? Igual en ISO en algún momento les explicaba, cuando nosotros realizamos un recuento en lámina periférica, tenemos que buscar 100 células, ¿no? Y entre esas 100 células reconocer cuáles son neutrófilos, cuáles linfocitos, cuáles monocitos, y si encuentro alguna célula extraña, tengo que cuantificar para que al final de todo mi resultado de lámina periférica podría determinar si es que existe alguna alteración, ya sea en la forma y ya sea en la cantidad de células que debería encontrar. ¿Sí? Asimismo, evalúa las alteraciones en el número, ¿no? Les digo, si observamos una lámina donde abundan, ¿no? Donde hay una gran cantidad de leucocitos en un solo campo óptico, definitivamente esa persona tiene alguna alteración inmunológica. Luego tenemos las pruebas inmunológicas, ¿no? Que son otro tipo de pruebas. Generalmente para estas pruebas vamos a utilizar algunas metodologías, como lo son, por ejemplo, la metodología de ELISA,
la electroforesis en gel, ¿no? Que son pruebas netamente de laboratorio, que son metodologías, pero que me van a ayudar a poder determinar el dosaje de algunas proteínas. Nosotros ya hemos hablado, perdón, del significado de las citoquinas, ¿no? ¿Qué son las citoquinas? ¿Quiénes constituyen las citoquinas y qué importancia tienen en nuestro sistema inmunológico? ¿No? Sabemos que cuando éstas se desencadenan de una manera grosera, pueden llegar incluso hasta ocasionar la muerte del paciente. Entonces, este dosaje de estas pruebas o de estas sustancias en nuestra sangre es importante para poder determinar la severidad de respuesta inmunológica de esta persona, ¿no? Por eso es que es importante su dosaje y entre ellas pues tenemos un ejemplo acá, una prueba medida y lo que me va en las citoquinas que me va a medir, por ejemplo, en esta, ante la estimulación, va a ser pues interferón, las interleuquinas, ¿no? El factor de necrosis tumoral, que lo tengo por acá, y entre otras pruebas que también van a medirme la inmunidad innata, tenemos, por ejemplo, las pruebas que me ayudan a ver la reacción de los polimorfos nucleares frente a algún estímulo quimiotáctico en sí, ¿no? Entre ellos tenemos la cámara de Boyden, que lo que hace es a través de una plaquita, ¿sí? Se genera una estimulación, ¿no? En la cual vamos a observar cómo nuestros polimorfos nucleares empiezan a reaccionar y es como si corrieran hacia ese estímulo, ¿no? Entendíamos así cuando hablábamos de quimiotaxis, ¿no? Hablábamos de un estímulo previo para que se puedan activar algunas células. Entonces, esto se ve en físico cuando lo vemos ante la cámara de Boyde, que es un tipo de prueba específica. Luego tenemos la prueba de la garosa, también conocida como prueba de la electroforesis o electroforesis en gel. Lo que hace esta prueba, o la prueba de electroforesis en gel, es justamente ayudarnos a poder separar las proteínas y de esta manera estas se puedan dividir y nosotros podamos reconocer cuál es la proteína específicamente que pueda reaccionar y que pueda estar generando la reacción en el organismo. La prueba de agarosa me sirve mucho para poder identificar, por ejemplo, patologías como el artritis reumatoidea, por ahí hay una enfermedad que es la enfermedad granulomatosa, para lo que también nos puede ayudar la electroforesis. Y otros exámenes, por ejemplo, por citar algunos, electroforesis en sí, cuando hacemos pruebas de mielograma, ¿no? Cuando podemos o queremos identificar por ahí alguna enfermedad llamada mieloma múltiple, también utilizamos la prueba de agarosa, ¿ya? Y otras, por ejemplo, la ventana cutánea de Rebo, ¿sí? Este de acá es un ejemplo de electroforesis. La ventana cutánea de Rebo es en la cual vamos a inocular, ¿sí? Vamos a inocular sustancias que finalmente van a reaccionar en piel, ¿no? A nivel cutáneo, y lo que va a generar es que se activen nuestros polimorfos nucleares, sobre todo ante algunos procesos inflamatorios, ¿no? Eso también nos ayuda en la evaluación de la inmunidad innata. ¿Cómo podemos evaluar nuestros fagocitos? ¿Cuáles eran nuestras células fagocíticas, no? Dijimos que eran los neutrófilos, a veces nuestras natural killer, nuestros macrófagos, que son las encargadas de fagocitar. La forma de poder hacerlo es justamente por evaluación de nuestros polimorfos nucleares, ¿no? Entonces nosotros tenemos que evaluar los polimorfos nucleares y tenemos que evaluar la función que cada uno de estos tiene. Entonces tenemos entre ellos el recuento de los glóbulos blancos, ¿no? Que es el mismo leucograma del que ya hemos hablado hace un momento. El que nosotros veamos un número adecuado, como dice la diapositiva, un número adecuado de neutrófilos, no necesariamente significa que nuestro sistema inmunológico esté activo o esté operativo o esté ok, ¿sí? Muchas veces podemos tener nuestro recuento de neutrófilos de manera normal, puede estar en valores normales, sin embargo, no necesariamente significa que haya ausencia de enfermedad, ¿no? Podríamos tener alguna enfermedad. Otras pruebas, por ejemplo, la prueba de reducción de dihidrorodamina, esta prueba existe también y nos ayuda también para poder ver artritis reumatoidea, ¿no?
Y la quimioluminiscencia, que es un tipo de prueba especial, sobre todo en inmunología. La quimioluminiscencia es muy parecida, por ejemplo, a la técnica del LIS, ¿no? Es una técnica, finalmente es una técnica. Y esta se basa en poder observar la luz que pueda emitir un choque eléctrico entre las células, ¿no? Cuando hay algún proceso infeccioso, por ejemplo, si es que estamos frente a un cuadro de dengue, ¿no? Como para poder entenderlo, estamos frente a un cuadro de dengue y necesitamos poder diagnosticar que realmente es dengue, existe lo que es la prueba de ELISA para poder diagnosticar el dengue, ¿no? Les decía que era, ELISA es una metodología, ¿sí? Entonces, quimioluminiscencia, que es puede ser por CLIA, también nos sirve o también es una técnica en la cual va a haber un choque, ¿no? De este virus contra nuestro sistema inmunológico. Eso lo que hace o al enfrentarse genera una descarga, ¿no? Una emisión de luces, por llamarlo de alguna manera, en la cual se va a medir la energía que esto va a generar, ¿no? Y la forma en la que se va a manifestar justamente es por un cambio en la coloración, ¿ya? Entonces, la quimioluminiscencia es eso, es una metodología, ¿no? Que nos ayuda a determinar también o a poder evaluar también los fagocitos. Una evaluación propia del sistema de complemento es la dosificación de nuestro sistema de complemento. Existe algunas pruebas que me ayudan a dosar cuál es la cantidad, por ejemplo, que puedo tener de C3 o cuál es la cantidad en sangre de C4, ¿no? Nosotros recordemos que cuando hablábamos de C3, C4, por ahí C50 u otros, lo relacionábamos mucho con nuestro sistema inmunológico, ¿no? En algún momento cuando hablábamos de complemento, dijimos que C3, C4 se relacionaban mucho, mucho con enfermedades de tipo autoinmune, ¿no? Sobre todo con enfermedades de tipo artritis reumatoidea, tipo esclerosis múltiple, enfermedad de Raynaud, ¿no? Entonces, estas patologías tienen mucho que ver con el sistema de complemento. El sistema de complemento, sus valores están ya asignados y estandarizados, así como, por ejemplo, sabemos que pueden haber de 6.000 a 10.000 leucocitos, ¿sí? En sangre, igual nuestro sistema de complemento tiene sus valores ya estandarizados, ¿sí? Y el dosaje de estas es la que me permite el poder cuantificar los valores y esto se hace por un tipo de técnica llamado inmunodifusión radial. Otra forma de poder evaluar nuestro sistema inmunológico, específicamente evaluar la inflamación, es a través de tres pruebas, ¿no? Que las usamos en laboratorio y son bastante frecuentes, entre ellas la eritrosedimentación, llamada BCG, ¿no? Es la llamada velocidad de sedimentación globular. Y esta lo que hace o lo que permite es el poder valorar la inflamación, ¿no? Es un factor, no es tan específico, pero que nos ayuda también a poder valorar si hay una inflamación en el momento de la evaluación. Otra prueba es el PCR. Existen, o vamos a hablar ahora, de dos tipos de PCR. Uno es el PCR, el que estamos hablando ahorita, que es la proteína C reactiva, que es un marcador que me mide si es que hay o no una inflamación aguda. Se activa o aumenta cuando tenemos inflamaciones agudas o procesos infecciosos, mientras que existe otro PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa, que es una prueba molecular de la que vamos a hablar al final, ¿ya? Pero en este momento estamos hablando de la proteína C reactiva, ¿sí? Que ayuda mucho porque nos ayuda a determinar cuadros inflamatorios. Y finalmente, existen pruebas que nos ayudan a dosar la histamina, ¿no? Gracias a esto podemos determinar si es que ha existido o no liberación de histamina por medio de mastocitos y basófilos, ¿no? Recordemos que estas eran las células que participaban específicamente en procesos inflamatorios. ¿Cómo evaluamos la inmunidad adquirida? ¿No? La inmunidad adquirida a su vez tiene dos partes. Puede ser celular o puede ser la humoral. Cuando hablamos de la celular, hablamos netamente de los linfocitos. Y regresamos a lo mismo. ¿Cómo evaluamos los linfocitos? Primero con un leucograma, ¿no? En el cual vamos a poder identificar también el recuento total de estos linfocitos. Otra forma de evaluarlos es también por una lámina periférica. En ella podremos observar igual. Vamos a observar la cantidad de linfocitos
y las características de estos linfocitos, ¿no? Las características morfológicas de estos linfocitos. ¿Qué más vamos a poder estudiar o a través de qué otros exámenes? Existen exámenes que nos van a poder determinar las subpoblaciones de linfocitos. Nosotros sabemos que existen una variedad de linfocitos, ¿no? Que primero tenemos unos linfocitos T, que tenemos los linfocitos B, que tenemos unos linfocitos llamados natural killer. A su vez, tenemos los linfocitos CD4, los linfocitos CD8, por citar algunos de ellos, ¿no? Entonces, en este estudio vamos a permitir que también se pueda evaluar cada una de estas subpoblaciones de nuestros linfocitos. Y otra evaluación u otra metodología es la citometría de flujo, ¿no? Que es una técnica por la cual también vamos a evaluar las células sanguíneas, específicamente las células o los linfocitos, ¿no? A través de esta metodología vamos a observar la luz también, ¿no? Se va a utilizar la manera de un rayo o un láser, el cual va a generar, va a producir una señal óptica y esta en diferentes cámaras celulares se van a poder observar los cambios, ya sean durante o después de acabado el proceso. Otras pruebas que nos van a ayudar en nuestra inmunidad celular son justamente el grado de desarrollo de nuestros linfocitos, ¿no? Y acá vamos a hablar de dos aspectos importantes, de las células o la evaluación de los natural killer y la evaluación de las citoquinas. Para nosotros poder evaluar los natural killer, existen algunos exámenes, como el que estamos o el que está señalándose en la diapositiva, que es el de Ficolipac, en el cual vamos a nosotros poder separar las células mononucleares, ¿no? O sea, los células natural killer se van a poder separar de todo el resto de linfocitos que puedan existir, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es cuantificar qué tantas células natural killer vamos a tener y eso nos va a ayudar a determinar qué tan efectiva es la respuesta inmunológica de ese paciente, ¿no? Qué tanta capacidad de lisis puede tener ese paciente. Por otro lado, tenemos la evaluación de las citoquinas. Para ello, habíamos hablado hace un momento que existen pruebas que nos van a ayudar a medir estas proteínas, ¿no? Ya sean las interleuquinas, el interferón, ¿no? Que son parte de las citoquinas que nosotros tenemos. Lo que se hace es cuantificar la cantidad por cada vez que nosotros dosemos estos exámenes en sangre. Mientras que, por otro lado, la inmunidad humoral adquirida, para ello, nosotros hablamos netamente de todo lo que es anticuerpos, ¿no? Recuerden, cuando hablamos de inmunidad celular, linfocitos. Inmunidad adquirida, humoral, hablamos de los anticuerpos. Y entre ellos hablamos de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, lo que hace la inmunidad humoral adquirida es, existen diferentes metodologías que nos ayudan a determinar las reacciones antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y también existen otro grupo de metodologías que me ayudan a cuantificar la cantidad de inmunoglobulina, ¿no? Nosotros habíamos estudiado ya que existen hasta 5 tipos de inmunoglobulina, pero las que son ahora para nuestro sistema inmunológico más relevante van a ser la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina E, ¿no? Pero específicamente para temas de hipersensibilidad, la inmunoglobulina E, de la que ya hablamos también en algún momento. Entonces, el 20% del total de las proteínas son las inmunoglobulinas. Entonces, es importante poder dosarlas, ¿ya? Las metodologías que existen, entre algunas de ellas, tenemos la inmunoelectroforesis, ¿no? Que también me ayuda a poder saber cuál es la cantidad de inmunoglobulina, de una determinada inmunoglobulina en todo el estudio, ¿no? Y entre ello lo podemos hacer, como les mencionaba hace un momento, en casos, por ejemplo, de pacientes con mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una patología oncológica, ¿sí? Que afecta también a la sangre, pero que tiene otras repercusiones clínicas, ¿no? Los invito a leer un poco de mieloma múltiple. Realmente es muy interesante, es muy frecuente y hay un subdiagnóstico porque lamentablemente pocos conocen de la enfermedad, ¿sí? Y bueno, pues evaluaciones que tengan que ver con reacciones antígeno-anticuerpo. Estas evaluaciones de las reacciones se pueden dar en diferentes métodos, ¿sí? O se pueden utilizar diferentes metodologías. La primera de ellas, una reacción de precipitación, que es la que va a ocurrir entre moléculas
de un antígeno y de un anticuerpo, ¿sí? Eso es una reacción. La inmunodifusión doble es la que permite que haya una detección de antígeno contra perdón, de un anticuerpo contra un específico, un antígeno específico, ¿sí? Eso es lo que hace la inmunodifusión doble. Y a su vez, evalúa la reacción antígeno-anticuerpo que puede existir entre ellos. La inmunodifusión radial simple se usa generalmente para poder cuantificar anticuerpos. Dijimos que lo más importante en las evaluaciones son, uno, cuantificación, y lo otro es la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces, la inmunodifusión radial simple nos ayuda a cuantificar anticuerpos. Otra metodología es la aglutinación, por ejemplo, ¿no? Que es a través del cual los anticuerpos van a estar dirigidos contra los antígenos sobre una superficie celular y estos se van a adherir. El mejor ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos el grupo sanguíneo, ¿no? El grupo sanguíneo, para que nosotros podamos tener el tipo de sangre que conocemos, existen pruebas de aglutinación que nos han ayudado a determinar ese tipo de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en la membrana de los eritrocitos tenemos un tipo de, eh, tenemos nuestro grupo sanguíneo, ¿no? Y si se acerca algún anticuerpo ajeno a este, comienza la reacción, lo cual genera aglutinación, ¿sí? Y otra metodología u otro examen que se realiza para ver estas reacciones antígeno-anticuerpo son las pruebas de Coombs, ¿sí? Las pruebas de Coombs que también se hacen por hemoaglutinación, netamente pruebas en sangre. Puede ser Coombs directo, Coombs indirecto, dependiendo del tipo de muestra que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Si se llegara a cortar, chicos, vuelven a entrar. Nos falta poquito, pero igual nos queda un minuto, creo. Así que si se corta, entren al mismo enlace. En cuanto a la evaluación de la inmunidad humoral, les estaba mencionando, tenemos que ver reacción antígeno-anticuerpo y cuantificación. Otra metodología es justamente la detección del antígeno y del anticuerpo propiamente, ¿sí? Y cuantificar sin importar la muestra, o sea, sin importar así nuestro dosaje de antígeno o nuestro dosaje de anticuerpo sea mínimo, sea escaso o poquito, igual, igual sucede la reacción y eso es lo que mide o eso es lo que se dosa en esta prueba.